Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo y trayendo un video demostrativo para todos ustedes. En este caso estamos viendo una casetera Double Deck fabricada por la marca Sears o Sears, que bien, todos sabemos que es una marca americana, o mejor dicho estadounidense, pero en este caso curiosamente el equipo que estamos observando fue fabricado en Japón. Ya al final les voy a mostrar la etiqueta del fabricante, número de serie, etcétera, ¿ok? Mientras tanto vemos que el equipo, a decir verdad, luce muy bien. Tiene todos los rasgos, todo lo característico de la década de los 80s. No tengo exactamente el año en el cual fue fabricada, pero si alguien entre el público sabe o tiene la información, la puede compartir en la caja de comentarios, ¿ok? Bien, entonces fabricada por Sears y la marca o la submarca de este producto es Proformance, ¿ok? Doble casetera con filtro Dolby Noise Reduction, capacidad para sincronizar o transferir de cassette a cassette y también para grabar desde dispositivo externo, el cual, como podemos observar en el costado izquierdo superior del equipo, tenemos conectada nuestra tableta para capturar parte de un video, de la música de un video hacia el cassette, ¿ok? También vemos que estamos conectados en el puerto de salida de audífonos de 1/4 de pulgada hacia un sistema de bocinas externo. Ok, entonces primero vamos a usar la salida de los audífonos y después vamos a desconectar para usar la salida original, que es en la parte posterior. Aquí les voy a mostrar un poco los cables. De hecho estoy usando un cable especial. Las salidas son tipo RCA, que son machos. Vamos a hacer un acercamiento para que puedan ver mejor. Mira, ok, entonces por ejemplo este par de cables es para efectos de grabación. Ok, si tú quieres ingresar audio por la fuente principal, tiene que ser el par de cables en color negro, mientras que el otro par de cables, también RCA macho, en color gris, el aislante. Estos son para solamente efectos de reproducción, ok. Entonces eso es lo que vamos a hacer en unos momentos más, pero mientras tanto vamos a hacer la prueba primero usando la salida de audífonos. Bien, entonces en términos de estética, la verdad el equipo luce muy bien. Como les decía, tiene rasgos característicos de aquella época. Está muy bien preservado en la parte de la cubierta, todo bien. Todo en general luce muy bien, ok. Inclusive en la parte de la base tiene una tapita como de madera comprimida, que la verdad está perfectamente preservada. Y sí, en términos generales es un equipo bastante bien preservado para sus años que tiene. Pues bueno, es la verdad, sí es digno de reconocer, ok. Bien, entonces antes de proceder con la prueba, les quiero decir que en la descripción yo les voy a dejar el enlace directo a la tienda en línea. Para quien esté interesado en adquirir el equipo, puede contactarnos, visitar la tienda y pues bueno, la puede adquirir. También vamos a dejar el enlace directo de la página de Instagram, donde vamos a dejar un video de duración de 1 minuto y medio para que puedan ustedes escuchar música música con derechos de autor, ok, usando aquí un par de cassettes originales y también otros grabados tipo cromo, para que puedan escuchar con mejor calidad y mayor detalle cómo es que se escuchan ese tipo de canciones o de música en este equipo, ok. Porque bueno, de cassette a cassette, ya ven que hay los cassettes tipo 1, tipo cromo, metal, etcétera. Entonces, dependiendo del cassette que tú utilices, también va a influenciar o va a afectar la calidad del sonido, ok. Bien, entonces pasando a lo que son los controles y cómo es que está distribuido este equipo, vamos a ir de la siguiente manera. Tenemos bandeja A y bandeja B. La primera es solamente para efectos de reproducción de audio, mientras que la segunda vamos a poder hacer
reproducción y grabación tanto de cassette a cassette como de fuente externa. Ok, entonces en la parte central, aquí este botón ahorita está en su posición original, es decir, hacia afuera. Ese botón nos va a permitir seleccionar la bandeja que nosotros querramos utilizar. A diferencia de otras caseteras, por lo general todas las caseteras o la gran mayoría siempre están disponibles, es decir, tú presionas playback en la B y siempre va a estar dispuesta, o bueno, sí, disponible para reproducir la cinta. Lo mismo con la bandeja letra A. Algunas tienen sus respectivos interruptores para seleccionarla, otras tienen un botón, una palanquita, etcétera, ¿ok? Pero en este caso, para poder seleccionar cierta bandeja, cualquiera de las dos, será necesario presionar el botón central, ¿ok? Les explico que en su posición original, es decir, hacia afuera el botón, va a estar disponible para la bandeja A, y si nosotros presionamos el botón, solamente va a funcionar la bandeja B, ¿ok? Al mismo tiempo, si lo dejamos hacia afuera, es decir, su posición original, va a estar listo para poder sincronizar de cassette a cassette. Y si lo dejamos presionado, aparte que solamente vamos a usar esta bandeja, también nos va a permitir activar la entrada vía micrófono en la parte posterior, dividida por canal izquierdo derecho, con entradas de 1/4. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden conectar un micrófono o conectar un cable con el tipo adecuado de acople, van a poder ustedes ingresar directamente audio por la entrada de micrófono, ok, o bien por la entrada que tenemos en este momento conectada a la tableta, ok. También vamos a ver que en el costado, bueno, en el costado de izquierdo, perdón, aquí dice tape A. Entonces tenemos dos botones. El primero es para activar el filtro Dolby Noise Reduction. Es curioso en este caso porque en la mayoría de equipos también el filtro lo aplica. Si tú lo activas, lo va a aplicar para las dos parejo, pero en este caso te permite seleccionar si solamente quieres el filtro para la bandeja A o si lo quieres solamente para la bandeja B. Aquí, para poderlo activar en la bandeja B, vamos a tener estos controles, y el primer botón de izquierda a derecha va a ser el Dolby Noise Reduction. Ahorita está desactivado, pero si lo presionamos va a estar activo. No hay ninguna LED indicadora para saber si está activo, solamente te debes de fijar que si está presionado el botón sumido, va a estar activo el Dolby Noise Reduction, y así todo parejito va a estar desactivado. Estos dos botones restantes van a servir para lo que es seleccionar o indicar al equipo qué tipo de cinta es la que vas a usar para efectos de grabación o bien reproducción en la bandeja B. Por ejemplo, los dos botones en su posición original, es decir, hacia afuera, significa que vas a usar una cinta tipo 1, es decir, normal. Mientras que si tú presionas el botón del centro y dejas el botón de la derecha hacia afuera, quiere decir que vas a usar una cinta tipo cromo. Pero si tú presionas los dos botones que estén al mismo tiempo sumidos, vas a indicar que tú vas a utilizar una cinta tipo metal, ok. Entonces ya el equipo hace un ajuste y deja todo correcto para reproducir o grabar el sonido en ese tipo de cinta. Ahorita lo vamos a dejar todo hacia afuera y seguimos. Aquí tenemos el contador de cinta a 3 dígitos con su botón de resetear o reiniciar, ok. Tenemos también dos perillas de control para el nivel de grabación de entrada, es decir, la tableta ahorita la tengo ya conectada. Miren, tenemos aquí ya conectado todo bien. Entonces el volumen está al máximo y los controles de nivel de grabación de entrada ya los regulé para que estén en el nivel de decibeles adecuado o más próximo a no sufrir distorsiones, ok, o saturaciones. En esta parte central vamos a ver
que cuando estemos reproduciendo cassettes, no importa cuál de las dos bandejas, se van a iluminar qué tanto nivel de volumen, qué tantos decibeles alcanza por canal, izquierdo o derecho. Acá abajo se va a pintar una luz LED roja cuando estés haciendo grabación. ¿Ok? Y pues eso sería prácticamente en lo que son los controles y características de este equipo. Tiene lo que es auto stop, es decir, se termina la cinta y automáticamente se detiene el equipo ya para la reproducción. No será necesario presionar manualmente el stop. ¿Ok? Bien, entonces vamos a proceder con la prueba primero de cassettes. De hecho son dos cassettes tipo 1. Aquí tenemos un par de cassettes tipo 1 previamente grabados. Entonces vamos a abrir las bandejas. Vamos a empezar con este aquí, y este lo vamos a poner acá. Vamos a hacer primero la reproducción en cada una de ellas. Ok, recuerden que son cassettes tipo 1. Ok, aquí lo vamos a reiniciar a ceros. Y ahorita está el botón. Ok, aquí ahora sí ya está hacia afuera. Es decir, yo puedo darle playback acá, pero no sé. Bueno, aquí se me estaba pasando lo que es el botón de encendido apagado. Tiene un LED muy suave aquí verde. Cuando tú lo enciendes, mira, ahí está. Ok, entonces por ejemplo ahorita vamos a dar ahorita está el botón central hacia afuera. Damos playback, no sucede nada, no se mueve, pero para ello, para poder activarlo, tienes que sumir este botón. Ahí está. Ahí está. Pausa. Ok, vamos a darle ahora playback a la bandeja A. Igual no sucede nada, hay que botar el botoncito este. Ahí está. Si damos play a esta bandeja, va a empezar a girar. Ahí está. Pero no se escucha nada porque le da prioridad a la bandeja A. Ok, vamos a mencionar algo. Por ejemplo, para aquellos que son demasiado exigentes con el audio, voy a hacer una observación y es lo siguiente. Todo aquel cassette, por ejemplo, al menos lo que es tipo 1, dependiendo del cassette, dependiendo cómo se haya grabado, pero en la bandeja A parece, en mi punto de vista, que se escucha un poquito más ligeramente sórdido que en la bandeja B. Ok, y vamos ahorita a reproducir. Vamos a prestar atención y escuchar muy bien cómo se escucha aquí
y ya después cómo se escucha en la bandeja B. Una vez más. Ahora vamos a ver qué tal se escucha acá. Se va a escuchar más claro. Presionamos playback. Incluso aquí se ve que alcanza más los niveles de rojo. Ahí está. Vamos a volverlo a escuchar acá en la bandeja A. Es una ligera observación para que vean, insisto, para aquellos que son demasiado exigentes y quieren las cosas perfectas, óptimas, pues bueno, aquí hay esa ligera variación. Ahora vamos a hacerla con un cassette de música con derechos de autor y vamos a reproducir solamente un poquito, unos cuantos segundos, no mucho. Ok, vamos a escuchar. Ahí se dieron cuenta. Estamos tocando una cinta de cromo. Ok, vamos a ponerlo acá. Ok, en efecto sí se escucha más brillante el sonido en esta bandeja que en la bandeja A. Ok, entonces eso es una pequeña probadita de cómo se escucharía una cinta de cromo con música de derechos de autor. Recordando que en la descripción les voy a dejar un enlace directo a Instagram donde van a poder escuchar con mayor duración esos cassettes. Ok, entonces bueno, vamos a dejar a un lado lo que es la reproducción y ahora va a ser turno de realizar grabaciones. Ok, entonces primero vamos a hacer una grabación de este cassette. Ok, por acá. Ok, vamos a hacer grabación de cassette a cassette y voy a utilizar este otro cassette. Reiniciamos en ceros, todo listo, pausa, ya está hacia afuera para poder hacer una sincronización. Cuando está hacia adentro no puedes hacer sincronización de cassette a cassette, solamente de fuentes externas hacia el cassette, y con el botón hacia afuera sí lo podemos hacer. Ok, entonces vamos a darle rec de una vez. Ok, rec. Aquí por ejemplo ya está aplicado el rec. Miren, vamos a hacer un acercamiento. Ahí está aplicado el rec, pero las aspas no se mueven. Y de hecho aquí nos dice que es sincronizado. Ok, entonces eso de sincronizado se refiere a que en cuanto yo le dé playback a la bandeja A, va a empezar a grabar. Ya se van a mover las aspas acá. Ok, vamos a darle stop de una vez y ahí se paró también. Ok, ahora vamos a regresar esto, vamos a cambiar que se use la bandeja B, que caiga ceros. Ahí está, ceros, casi no se va a alcanzar a ver, ceros, playback, a ver qué tal se ve ahora.
hasta llegó. Así es como puedo grabar de cassette a cassette. Ambas cintas son de tipo 1 normales, y pues sí, la verdad sí se escucha bien. Ok, ahora vamos a usar esta otra cinta y voy a capturar audio desde la tableta. Vamos a quitar ya este cassette. Okay. Todavía está presionado el botón, quiere decir que solamente se va a usar esta bandeja. Ok, reiniciamos en ceros. Vamos a prender aquí la tablet. Ok, está, y vamos a grabar un video. Ok, vamos a ir, a ver, vamos a regresarlo. Ok, pausa, rec. Ok, ahí está. Ok, perdón. Vamos a repetir este proceso. A ver. Voy a quitar la pausa y ya se va a apagar ese sonido que soy al fondo. No, efectivamente no está apagando. Ok, tal vez sea, a ver, vamos a checar. Ok, no, yo pensé que estaba haciendo contacto algo acá atrás de los cables, pero no. Ok, vamos a dar otra vez rec. Vamos a poner en ceros, rec y playback. Ahí está. Ahí podemos ver. Ok, ahí ya le aplicamos pausa. Bueno, ahí empieza ese ruido en el fondo. Ahí está. Vamos a regresarlo. La verdad sí rebobina bien rápido este equipo. Okay. Ahora sí vamos a escuchar. Seguimos usando la salida de audífonos y vamos a escuchar a ver qué tal. Sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay, I'm sorry I'm the worst for always playing games, I'm sorry I involve you in my two-way mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I only want you when I'm wasted, naked and afraid that all the doors are closed and I end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. Let's not make it something, boy, when we're not anything. Okay. Estamos escuchando parte de una prueba previa que yo hice a este video, entonces bueno, ok, ahí podemos confirmar que efectivamente la grabación desde dispositivo externo hacia la cinta la hace de manera limpia, se escucha muy bien la calidad de audio, la verdad es una de las cosas que más me gusta de este equipo. Igual la copia de cassette a cassette sí se escucha bien también, pero la que más me gustó es grabar desde dispositivo externo. Ok, entonces ahorita estamos conectados con lo que es la línea de entrada de audio en la parte posterior y usando lo que es la salida de audífonos
Lo hice de esa manera porque la verdad no tengo de momento otro cable que sea igual para conectar estas otras dos terminales, pero ahorita vamos a hacer el cambio, ¿ok? De hecho vamos a hacerlo ya de una vez el cambio. Vamos a desconectar aquí. Posiblemente ese sonido que se escuchaba al fondo cuando estaba en rec y en pausa, es decir, listo para capturar, ese como un conteo, un segundero, ¿ok? Entonces posiblemente ya cambiando eso se le quite, ¿ok? Entonces vamos a conectar este cable que es, a decir verdad, una extensión hacia nuestro sistema de bocinas externos. Le voy a poner audio in, y el otro extremo de este cable, que es una extensión, va a estar acá. Déjame levantarlo, ahí está. Este es el otro extremo, ahí está dorado, ok. Entonces es una hembra, y este es un terminal de 3.5 milímetros. Solamente lo que vamos a hacer es cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Ahora vamos a usar la salida de audio con los cables grises que están acá. Hay que conectarlo rojo y rojo, blanco y blanco. Y el otro extremo, el de 3.5 milímetros, lo voy a conectar aquí, que va a parar o va a terminar en el sistema de bocinas externo, ok. Entonces vamos a volver a escuchar esta grabación. Ok, ahí está, vamos a escucharla. Eso es lo que se había grabado. Ahí está. Ahí fue un ejemplo que tanto con la salida de audio en la parte posterior, que vendría a ser la original o la principal, y también la salida de audífonos, en ambas salidas está cumpliendo su objetivo de poder sacar señal de audio. Ok, entonces bueno, ¿qué más nos falta? Ok, vamos a hacer una última grabación de cassette a cassette. Ok, vamos a usar este cassette que estábamos reproduciendo al inicio, es este. Okay. Cambiamos. Ok, ahora voy a usar esta cinta, que es precisamente donde escuchamos la grabación. Mira. Era el otro cassette, es este. Ok, vamos a borrar esa grabación. Regresamos todo. Listo, reseteamos, adelantamos un poquito en 5, más o menos en 5. Y vamos a hacer grabación. Botamos el selector. Vamos a ponerle rec, y en cuanto le dé playback va a empezar a grabar.
pausa. Ok, stop. Y acá también se detiene. Voy a sacar el cassette y voy a ponerle una pausa solamente para escuchar a ver qué track está aquí. Voy a regresarlo para grabar una parte del mismo. Quito la pausa, damos playback. Ok, acá también se detiene. Ahora sí lo vamos a regresar. Stop. Presionamos para escoger la B. Y vamos a regresar hasta llegar al número 5, 4. Ahí está. Ahí está la grabación. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Ok, como les digo, pues depende mucho de la cinta que utilicen. Las cintas que son de metal, cromo, se escuchan muy bien en este equipo. Aunque la verdad, en mi opinión, sí se escucha más claro lo que es la bandeja B que la bandeja A. Posiblemente porque el anterior usuario pues le daba mucho uso a lo que es la bandeja del playback. Posiblemente el cabezal está con ya cierto desgaste y pues bueno, eso es lo que causa esa diferencia. Ok, entonces vamos a desconectar todo en este momento. Ya está apagado el equipo. Vamos a desconectar aquí el tomacorriente. Okay, ahí está. Y desconectaremos todas nuestras salidas para mostrar en la parte posterior qué onda con esto. Okay. Este es el cable que estoy usando, es un adaptador. Por ejemplo, sirve para audio y video. Entonces este terminal de 3.5 milímetros ya solamente para conectar audio, y pues ya el otro es para solamente sacar señal de video. Okay. Es de mucha utilidad. Okay. Entonces vamos a girar esto. Vamos a quitar aquí la extensión también. Este cable está muy suave porque en un extremo pues es hembra y en el otro pues es lo que sería 3.5 milímetros macho. Okay. Es una extensión de audio. Vamos a voltear esto. Bueno, antes de voltearlo vamos a mostrar aquí la base. La base, que es lo que yo les decía. Ahí está la maderita comprimida que tiene, muy suave, la verdad está muy suave. Está perfectamente preservada, muy bien. Okay. No es como otros equipos que tiene la madera comprimida, pero ya con cierto desgaste, maltrato, etcétera. Esta madera, si ustedes la ven en persona, van a creer que apenas acaba de salir de la tienda. Está perfectamente preservada, incluso las gomitas que tiene en las patas también están perfectas, todo muy bien. Okay. Aquí nos dice unas indicaciones aquí con lo que es la cuestión de la garantía, etcétera, etcétera.
y nos va a decir la marca Sears. Aquí vamos a ver, mira, Sears, ok, está. Está un poquito aquí sumidito, casi no se va a notar mucho. Bueno, ahí sí se alcanza a ver, mira. Ok, es lo único que tiene así como una abolladura muy ligera. Ok, y ahí lo vamos a poner aquí de la parte posterior para que puedan ver cómo es que luce, cómo está. Ok, estas son las salidas. Les digo, los cables que están en negro, estos en negro son para grabación, línea de grabación, y los que están en gris son para playback solamente. Ambos son de RCAs machos. Ok, y aquí está la entrada para micrófono externo de 1/4 dividido por canal izquierdo derecho. Ok, en esta parte vamos a ver el fabricante, la información. Vamos ahora sí ver qué onda con el modelo. Y ahí vemos el modelo. Mira, este es el modelo 564 932 813 50 Performance. Ok, casetera dual. Y aquí dice abajo fabricado en Japón. La marca desde luego pues es americana, pero hecho en Japón. Número de serie terminación 030. Ahí pueden ver que el equipo realmente sí corresponde a la publicación. Ok, y pues bueno, entonces la casetera, en mi opinión, la verdad sí está dando buena calidad tanto de reproducción como de grabación, solamente con la diferencia de que en la bandeja A se escucha un poquito más sórdido la calidad del sonido, mientras que en la bandeja B es mucho más brillante la calidad de reproducción. ¿Ok? Pero fuera de eso, la verdad sí está reproduciendo bien la música, como ya lo vieron. Entonces, en la descripción vamos a dejar un enlace directo con música que es con derechos de autor. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar un poquito aquí los cassettes originales. Entonces ya con eso van a poder darse una idea de cómo es que se escucha. ¿Ok? Y bueno, pues a decir verdad, estos equipos ya es muy difícil conseguirlos. Equipos pues de aquella época en estas condiciones ya la verdad es demasiado difícil encontrarlos. Entonces obviamente no van a estar así como que pues o sea nuevos al 100%, pues no. Más sin embargo las condiciones estéticas sí están muy bien. Está muy bien las condiciones estéticas, todo, los cables, mira, todo muy bien. Aquí está brillando todo muy suave. Está muy bien este equipo. Ok. Ya vieron que la parte de la base también está muy bien preservado. Y también pues ya se le dio servicio de limpieza a los cabezales, a los rodillos de metal, de goma. Todo está bien. No tienen polvo, las bandejas están limpias. Todo ya está sometido a limpieza estética también, que la verdad prácticamente no le hizo mucha falta. Ok, entonces bueno, ahí lo tienen. Si les gustó el video, por favor apoyen con un like, compartan, suscríbanse, comenten para estar al pendientes de nuevas actualizaciones. Suscríbanse aquí al canal, apoyen al canal. Le mando saludos a nuestros amigos Sergio y América desde Acapulco, Guerrero. Saludos para ustedes. Saludos para Marcelo Valenzuela, que siempre está al pendiente de equipos de cassette. Y pues bueno, esta casetera espero le haya gustado también. Saludos a nuestro amigo también allá en Xochimilco, Gabriel Vargas. Saludos para ti también. Saludos a todas las personas que se suscriben al canal, a todos aquellos que comentan. En la medida de lo posible, siempre hacemos lo mejor por responderles. Y pues bueno, este canal, a pesar de que es un canal solamente de demostración de videos, mucha gente confunde y cree que es canal de servicio técnico, pero no. Es canal demostrativo, ¿ok? Entonces, si hay alguna cosa que uno pueda apoyarles o orientarles, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y pues si no, ahora sí que a visitar o procurar un técnico.
¿ok? Que es lo más indicado, ¿ok? Bien, pues yo soy Gus Walker. Muchas gracias por haber visto este video. Les deseo que pasen un excelente día y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye bye.